Dioses en el Olimpo, templos imponentes y grandes guerreros. Historias fascinantes de héroes, tragedias y batallas que aún hoy inspiran libros y películas. Pero, ¿quiénes eran realmente los griegos? Eran artistas, guerreros, científicos y soñadores que desafiaron los límites de su tiempo. Desde las hazañas de Alejandro Magno, que casi conquistó el mundo, hasta los genios como Pitágoras y Sócrates, que revolucionaron la forma de pensar. Hoy exploraremos su historia, logros y por qué el legado de los griegos sigue vivo en la actualidad. La cultura griega también fue fascinante por su mitología. Antiguas leyendas de dioses que vivían en el monte Olimpo, Zeus, Atenea, Apolo y muchos más. Historias que nos dejaron personajes y relatos inolvidables como la guerra de Troya y el gran guerrero Aquiles. Las aventuras de Odiseo o la batalla de las Termópilas de los 300 espartanos liderados por Leónidas. Acompáñanos en este viaje al pasado que promete ser épico. Bienvenido al increíble universo de los antiguos griegos. Se llamaban a ellos mismos los helenos. Los griegos inician su historia 1200 años antes de Cristo. Era un imperio conformado por varias ciudades, cada una con su propio gobierno y leyes. Estas ciudades, incluyendo Atenas, Esparta, Tebas y Corinto, fueron las más importantes en la historia y cultura de la antigua Grecia, marcando la diferencia entre modelos de gobierno, estilos de vida y estrategias militares. A pesar de sus divisiones políticas, los griegos estaban unidos por un idioma común, una religión compartida y una profunda apreciación por las artes, la filosofía y las actividades intelectuales. Fueron pioneros en matemáticas, astronomía y medicina, expandiendo los límites del conocimiento humano. ¿Te has preguntado alguna vez qué aportaron los antiguos griegos a la humanidad? Te contamos un poco. Los griegos nos dejaron el principio de que la medicina debe basarse en la observación y el razonamiento, marcando un antes y un después. Introdujeron la importancia de la dieta, el ejercicio y el cuidado preventivo de la salud. Los médicos griegos eran pioneros en observar el cuerpo humano y los síntomas de las enfermedades. Practicaban la anatomía mediante la observación de cadáveres y realizaban experimentos para entender cómo funcionaba el cuerpo. También fue cuna de grandes avances matemáticos, revolucionando esta ciencia a través de la lógica y el razonamiento. Combinaron matemáticas con la ingeniería práctica y la física, calculando áreas, volúmenes y superficies de figuras curvas, sentando las bases del cálculo integral que conocemos. Aportaron también un gran legado a la arquitectura, pasando de ser una simple técnica a un arte que combina forma, función y significado cultural. La arquitectura griega no era solo una cuestión de construcción, sino de filosofía. Capturaba la búsqueda de la perfección y el ideal de belleza. Cada templo, teatro y estadio era una celebración de la capacidad humana para crear algo inmortal. Y a todo esto, ¿cómo lograron ser un imperio trascendente? La ciudad de Atenas se consideró una potencia durante el siglo V a.C., conocido como su siglo de oro o la era de Pericles. Este período marcó el apogeo de su poder en el mundo griego. Atenas comenzó su ascenso después de la victoria en las guerras médicas, batalla donde vencieron a los persas, quienes eran considerados la superpotencia dominante en ese momento. Su derrota a manos de los griegos fue sorprendente, demostrando el poder de la estrategia y la unidad griega. Tras vencer a los persas, Atenas se consolidó como líder, estableciendo alianzas militares entre ciudades-estado, lo que le permitió dominar el comercio marítimo y ejercer un control económico sobre gran parte del territorio. Su dominio se basó en su superioridad militar, su poder económico y sus innovaciones políticas. Este liderazgo convirtió a Atenas en el epicentro de la cultura griega, impulsando el auge de la filosofía, el teatro, el arte y la arquitectura. Este periodo marcó el siglo de oro de Grecia, un momento clave que dio inicio a una de las etapas más brillantes de su historia. Pero como en muchos imperios, la historia fue cambiando. El declive de Grecia comenzó, irónicamente, con uno de sus mayores héroes, Alejandro Magno. Alejandro fue el rey de Macedonia, una región de Grecia, y fue uno de los líderes militares más brillantes de la historia. Con solo 20 años, heredó el trono tras el asesinato de su padre. En poco más de una década, conquistó el imperio persa, extendiendo su dominio desde Grecia hasta Egipto y el noroeste de la India. Difundió la cultura griega por todo su imperio, mezclándola con tradiciones persas, egipcias e indias.
Fundó algunas ciudades, como Alejandría, una de las ciudades más emblemáticas del mundo antiguo. Fue diseñada para ser un centro de comercio, conocimiento y poder cultural. Alejandría se convirtió en el corazón y símbolo de la mezcla entre las culturas griega y egipcia. La ciudad aportó un gran legado a la cultura, dejando una gran historia con ella. Aquí pertenece la Gran Biblioteca de Alejandría. Se dice que fue el mayor depósito de conocimiento de la antigüedad, que contenía cientos de miles de manuscritos, desde obras filosóficas griegas hasta tratados científicos de Egipto, Persia e India. El Museo de Alejandría, que fue una de las instituciones académicas más importantes del mundo antiguo. O también el Faro de Alejandría, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Con una altura de más de 100 metros, guiaba a los navegantes y simbolizaba el poder y la influencia de Alejandría. Fue uno de los edificios más altos del mundo durante siglos. Entonces, ¿fue Alejandro Magno el culpable del declive de Grecia? No como tal, ya que el conflicto por intereses inició años atrás, lo que recuerda también una de las historias más épicas, la Batalla de los 300. Conocida como la Batalla de las Termópilas, este conflicto se inicia con el rey Jerjes, quien, liderado por un inmenso ejército de 100.000 soldados, se dispuso a someter a las ciudades griegas con el fin de expandir el imperio persa. En ese momento, las ciudades griegas se vieron obligadas a unirse frente a esta amenaza común, a pesar de sus frecuentes disputas internas. Leónidas, el rey de Esparta, fue elegido para liderar la resistencia contra los persas, en un punto estratégico conocido como el Paso de las Termópilas, un terreno estrecho, punto clave de la unión entre el norte y sur de Grecia. Junto con 300 espartanos y otros aliados seleccionados por su valentía y habilidad en la guerra, Leónidas inicia la batalla. Ellos sabían que sus fuerzas eran insuficientes para derrotar al ejército persa, y el objetivo era mantener a Jerjes ocupado en las Termópilas durante varios días, mientras Atenas y otras ciudades preparaban su resistencia. Para este ejército, esta batalla representaba algo más que una lucha militar. Era una defensa de su honor griego contra el imperio persa. Cada espartano sabía que el objetivo era preservar la libertad de sus hogares y sus tradiciones. Después de 3 días de batalla, consciente de que sus hombres estaban rodeados y de que no podían escapar, Leónidas tomó la difícil decisión de ordenar la retirada de la mayoría de las tropas griegas, dejando solo a los 300 espartanos para resistir hasta el final, marcando así un acto de sacrificio supremo. Aunque la batalla de las Termópilas terminó en derrota para los griegos, el sacrificio de los 300 espartanos se convirtió en un símbolo de heroísmo y valentía. Su resistencia inspiró a las ciudades griegas a unirse con más fuerza en la lucha contra los persas. Fue así que la muerte de Alejandro Magno marcó el comienzo del fin de Grecia como potencia política unificada. Mientras que la batalla de las Termópilas mostró la fuerza de los griegos cuando trabajaban juntos, aunque los años siguientes estuvieron llenos de peleas internas entre las ciudades. Esto las debilitó y las hizo más fáciles de conquistar, hasta que finalmente cayeron bajo el control de Roma. Hoy en día, el legado de la antigua Grecia sigue brillando intensamente, iluminando el mundo con las llamas perdurables de la democracia, la filosofía, el arte y la literatura. Sus contribuciones sentaron las bases de la civilización occidental. Sus ideas, descubrimientos y valores nos siguen inspirando hasta hoy, recordándonos que la búsqueda del conocimiento y la libertad son pilares esenciales de la humanidad. La antigua Grecia no solo fue un imperio, fue el inicio de una historia que aún define nuestro mundo. Gracias por vernos. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte para traer a ti más contenido. Hasta la próxima.